whether a dictator declares war and commits genocide half a world away. Joe Biden llama por primera vez a Putin genocida, un calificativo que hasta ahora evitaba. Hablaba de crímenes de guerra. La Casa Blanca prepara otro envío de armas a Ucrania por valor de 750 millones de dólares. Los militares rusos han permitido a un grupo de periodistas internacionales visitar la ciudad de Mariupol, la ciudad ucraniana, que está asediada desde hace semanas y cercada. Más de 40 días lleva en esa situación. Durante la visita organizada han entrevistado a algunos vecinos de la ciudad. Viven sin agua corriente ni electricidad y han grabado imágenes de la devastación de edificios como el Teatro Dramático que acabamos de ver. La conquista de Mariupol es clave para Rusia porque le permitiría crear un corredor terrestre desde el Donbass hasta la península de Crimea. Las tropas rusas intensifican la ofensiva sobre esa ciudad portuaria y hoy Moscú ha anunciado, Víctor García Guerrero, estamos ya en directo en Ucrania, que se han rendido más de 1000 militares ucranianos. Efectivamente, los defensores ucranianos han ido quedando seriamente mermados y apenas consiguen mantener un par de posiciones en dos barrios de la ciudad y especialmente en la acería de Azovstal, que es la mayor de Ucrania. Se refugian en los 24 kilómetros de túneles, algunos a 30 metros de profundidad que hay bajo la factoría, pero corren el riesgo de quedarse rápidamente sin munición y sin alimentos, que es lo que les ha pasado a cientos de marines ucranianos que se han rendido ya a las fuerzas rusas. Hay combatientes extranjeros entre esos marines. Por lo demás, en Mariupol la situación humanitaria es desesperada. El resultado de los bombardeos y los combates entre ambas fuerzas es evidente y puede suponer una pérdida de gran valor para el gobierno ucraniano, porque pierde una plaza en un lugar fundamental, pero también porque está haciendo bandera de la resistencia. Precisamente cuando se conocían estas informaciones sobre la importante ciudad del Mar de Azov, el gobierno de Ucrania divulgaba la detención de un político prorruso muy popular y conocido, el señor Víktor Medvedchuk, conocido también por haber tenido relaciones con antiguos presidentes vinculados a Putin, que estaba ya en arresto domiciliario y que ahora habría sido detenido porque intentaba escapar, según el gobierno ucraniano. Dice el presidente del país, Zelensky, que lo puede poner en libertad si a cambio Moscú libera a los niños y niñas que, según él, están cautivos en Rusia. Nueva ofensiva del ejército ruso para hacerse con todo el control del puerto de Mariupol. Y para mostrar su éxito difunde la imagen de 1000 soldados ucranianos que dice se han rendido, muchos de ellos heridos. El ministro de Defensa de la autoproclamada República de Donetsk asegura sobre el terreno que los prisioneros de guerra cuentan que sus mandos los abandonaron sin víveres. Tengan miedo o no, lo único que pueden hacer es rendirse porque los tenemos cercados y no podrán escapar de aquí. Desde Moscú confirman: se han rendido 1026 marines ucranianos, incluidos 162 oficiales, gracias a la exitosa ofensiva de las tropas rusas y las milicias de Donetsk. Ucrania no lo confirma mientras los satélites captan estas largas caravanas de tropas y tanques que se aproximan desde Rusia a la región del Donbass, que Putin quiere someter por completo. Putin necesita por lo menos algo para presentar a su propio pueblo y para sentarse a la mesa de negociaciones con algo, porque ahora mismo Rusia no tiene casi nada. Mariupol no se cayó, solo una ciudad de Kherson y nada más. Kharkiv no cayó, capital también. Anoche Biden habló directamente de genocidio y lo repitió después ante la prensa. Hoy el presidente Macron ha evitado usar esa palabra. Son crímenes de guerra, ha dicho. En los pueblos recuperados del control ruso siguen apareciendo cadáveres y sótanos como este, en el que Valentina cuenta que la encerraron durante un mes con otros 300 vecinos de su aldea. Muchos fueron muriendo, nos dice, mientras se sienta en la misma silla de la que apenas pudo moverse semana tras semana. Ha sido sometida a bombardeos desde el principio de la guerra y que ha sufrido también muchos combates. Por eso esa destrucción ha forzado la salida, el éxodo de cientos de miles de personas y de que otras muchas se hayan refugiado en lugares como el metro. Hemos pasado prácticamente un día entero en esta ciudad y la sensación que hay permanentemente es de amenaza constante, ¿no? Con una presencia muy cercana de las tropas rusas. De hecho, eso es muy relevante porque no son solo los bombardeos lo que ha causado la gran destrucción que ha sufrido Kharkov, sino también la propia acción de las tropas ucranianas que han utilizado
fuego pesado para recuperar las posiciones que habían perdido en favor de los rusos. Nosotros hemos estado en un lugar donde se ve particularmente el resultado de estos combates, que son los distritos del norte y el nordeste de Kharkov. Ahí hay barrios enteros vacíos de vecinos y donde solo quedan los restos de los combates, parecen campos de batalla. El centro de Kharkov muestra las marcas de la destrucción, como las del edificio de la administración regional, atacado en las primeras jornadas de la guerra. 2 millones de personas vivían en esta ciudad antes de la invasión. Hoy han huido, se refugian en el metro o se esconden. En este antiguo hotel de un lugar que nos piden que no revelemos, unos voluntarios cocinan para los soldados del frente y los vecinos del barrio. Igor, ingeniero informático, ha dejado la computación por esta tarea. Explica que también ayudan a reparar ventanas, porque con las bombas muchos vidrios han estallado y hay casas que se han quedado a la intemperie. Pero aquí lo principal es la comida. Preparan 2000 raciones cada día en una ciudad donde apenas se ven tiendas abiertas y algunos de los que se han quedado no tienen medios para paliar el hambre que acecha. En el distrito de Saltipka, al noreste de Kharkov, todavía humean los restos del combate. Aquí vivían miles de personas, sobre todo estudiantes. Ya no queda nadie. Poco antes del atardecer, solo se escucha a los perros, seguramente abandonados. También se oyen explosiones y algún disparo cercano. Huele a pólvora y a quemado. Nos acercamos a una zona de garajes frente a un edificio fantasmal de cristales rotos y agujeros de bala y cañón. Rusos y ucranianos han convertido este barrio residencial en un campo de batalla. Nos detenemos ante el fuego de unos coches que sus dueños dejaron aquí antes de huir, cuando de pronto escuchamos un zumbido en el aire. Dron, dron, dice sin gritar el militar ucraniano que nos acompaña y nos recomienda irnos de la zona lo antes posible. Alcanzamos la furgoneta y rápidamente dejamos atrás la desolación y la amenaza invisible. Los precios han subido en marzo casi un 10%. El dato definitivo confirma que es la inflación más alta desde 1985. Se ha disparado el precio de la electricidad y los carburantes. Además, los alimentos se han encarecido casi un 7%. El primer CIS con Núñez Feijóo como líder del PP pronostica una subida de los populares hasta el 27% de los votos. Se situaría a 3 puntos del PSOE, que baja 1 en intención de voto. También pierden apoyos Vox, Unidas Podemos y Ciudadanos. Yolanda Díaz sigue siendo la política con mejor nota, pero Núñez Feijóo se coloca en segunda posición por delante de Pedro Sánchez. La policía busca a Frank James, de 62 años, como una persona de interés en el caso, lo cual no significa que sea el sospechoso, pero sí que podría haber algún tipo de conexión. Se encontró una tarjeta de crédito de su propiedad y las llaves de una furgoneta también en el lugar de los hechos, y se requisó la propia furgoneta junto al lugar del tiroteo. Además, se le han encontrado unos vídeos que publicó en YouTube hablando de sembrar el caos en el metro de Nueva York y también con críticas al alcalde de la ciudad, Eric Adams. El autor del tiroteo sembró ayer el terror en el metro en Sunset Park, en el distrito de Brooklyn. Lanzó 2 botes de humo y luego empezó a disparar de forma indiscriminada, hiriendo a 10 personas de bala. Ahora la policía busca la colaboración ciudadana y ofrece además una recompensa de $50.000 a quien ayude a esclarecer lo ocurrido. Un ataque que pone el dedo en la llaga, que saca a la luz los problemas del metro de Nueva York. Por un lado, la falta de seguridad y el aumento de los episodios violentos, y también la falta de mantenimiento, porque de hecho la principal cámara de seguridad, que debería haber grabado toda la escena, no funcionó porque estaba estropeada. En Francia, Emmanuel Macron y Marine Le Pen intensifican la campaña para las elecciones presidenciales. Hoy, durante una rueda de prensa de la ultraderechista Le Pen, una joven ha mostrado una pancarta con forma de corazón en la que se veía a la candidata con Vladimir Putin. Ha sido reducida por los agentes de seguridad y la han sacado de la sala arrastrándola por el suelo. A Macron le han preguntado hoy por las declaraciones del presidente Biden, que ha calificado a Putin por primera vez de genocida. Macron se niega a utilizar este término y habla de crímenes de guerra. Y en China, los contagios por COVID han tenido un repunte importante porque han marcado un nuevo récord diario.
28.000 en 24 horas, la gran mayoría en la ciudad de Shanghái, que sigue confinada a cal y canto dentro de su política de tolerancia cero contra el COVID. Los residentes, 26 millones de personas, siguen encerrados, llevan ya 2 semanas en sus casas, solo pueden salir para hacerse las pruebas de COVID, que son masivas y que se realizan por barrios bajo una estricta vigilancia. El oficialismo insiste en que es la mejor vía para vencer al virus, mientras silencia las voces más críticas con estas restricciones.